Hola, buena tarde. A continuación voy a realizar una exposición sobre la tarea número 5 de nociología. Es interesante para mí entender a través de este curso el alcance que tiene la nociología en el proceso filosófico y en el desarrollo humano. Comprender cómo desde la antigüedad ya se ha desarrollado una idea y un conocimiento profundo pues sobre el humano y sobre todo aquello que nos rodea. Responde pues ese conocimiento a una necesidad profunda por entender el mundo y el cosmos, y asimismo entender qué involucra ese conocer, qué trasciende esa naturaleza animal instintiva y básica. Ya desde la antigüedad despuntan las primeras concepciones del mundo en Grecia. Se establecen relaciones y referencias que se adentran en el campo del análisis reflexivo y se alejan de la visión mitológica tradicional griega que hasta entonces dominaba el panorama. Dichas reflexiones revolucionarias y cargadas de pensamiento crítico, pues ya podemos designarlas como el inicio de la filosofía, aunque debemos hacer la aclaración que estamos basándonos en un modelo de filosofía griega propiamente, esa griega geográfica de esa época, y que además obviamos los alcances del mismo proceso reflexivo, pues que de seguro ya existían en otras regiones. O sea, nos estamos limitando simplemente a ese proceso griego eurocéntrico. Además, pues nos limita el tiempo que proporcionado por la historia, la tradición oral propia, que ya sabemos de sus vestigios, y los pocos escritos que se han conservado, además de la inexactitud y errores que ello pueda sufrir por temas de destrucciones, por temas de que no se conservaron. Muchos filósofos no realizaron escritos, los pocos que muchos dejaron se destruyeron, se quemaron. Recordemos que estábamos en una época de constantes guerras, confrontaciones, y se destruía mucho ese patrimonio cultural de cada civilización. Este proceso naciente de la filosofía, que se tiene referencia a través de los 7 sabios de Grecia, es ya una muestra de sabiduría a través de sus máximas y aforismos, y cumple la misión de resaltar en ese tiempo la sensatez, el estilo de vida tranquilo, el estudio de la vida y una inclinación por el honor, la honestidad, por encima de los placeres, el dinero. Vemos que más allá de las posturas ideológicas se conserva como esa base de sabiduría en cada uno de sus exponentes, y que ese legado nos queda aún hoy en día. Se entiende ya en los presocráticos una actitud particular de mirada hacia las cosas, una época precientífica gradual en donde se fijaron las partes fundamentales de esa misma ciencia, y en donde se presta especial atención a la cosmología a través de una filosofía de la naturaleza que se evidenciaba en los primeros filósofos. Desde el ámbito de la nociología se puede establecer una progresión de saber, desde aquellos que se ocuparon de la naturaleza exterior del hombre hasta quienes supieron encarar su naturaleza interior. Estos primeros filósofos siento yo que hablaron del doble aspecto que hay en la realidad, la armonía y el caos. Adentrándonos en los cuestionamientos propios del trabajo, me dice que indique 3 aspectos importantes que logré comprender a través de los diferentes temas planteados. El primero fue la concepción histórico-filosófica del surgimiento del pensar como instrumento autocrítico que permitió al individuo ejercer como tal, apropiándose de sí mismo y desligándose de la noción mitológica del mundo. Aunque fue un desarrollo gradual, permitió al ser humano comprenderse como animal y como Dios, y bajo esa concepción se adentró en el proceso de indagación que se conoce hoy pues como nociología, el preguntarse por todo aquello que le rodeaba, por adentrarse en el ser humano y esas maneras y esas formas del conocer. El segundo fue entender que la base de estudio de la nociología se plantea desde el origen de conocimiento, saber si surge en la experiencia o en la razón, si el hombre viene de por sí dotado de conocimientos o por el contrario requiere del concurso de las facultades sensibles, y ver desarrollarse desde esa pregunta diversos postulados y teorías que requieren de una opinión, de una crítica, de un juzgamiento. En ese punto pienso pues que la opinión cerrada va siempre acompañada de convicción y persuasión, y eso fomenta las ideologías, lo cual reduce la apertura del individuo, que eso fue lo que
en su momento, digamos que generó la gnoseología, una serie de teorías, y cada una, pues, era el abanderado de la verdad, ¿no? La experiencia, los ingleses, o estaban los que estaban por la razón, bueno, diversas teorías. Y la tercera, que pues me impactó y pienso yo también, es que existe una sabiduría que subyace bajo las capas de razonamiento, bajo esas teorías y formulaciones que buscan la verdad, más allá de la capacidad intelectual o sensible del filósofo en el proceso gnoseológico y su relación sujeto-objeto. Dicha sabiduría se expone como una relación consigo mismo y todo aquello que le rodea, una relación que trasciende la forma física, mental o sensible y se rodea pues de felicidad, de tranquilidad, que es un poco lo que se conserva y lo que subyace de todos los filósofos desde la antigüedad, desde los presocráticos hasta la modernidad, hasta hoy. ¿Qué términos tuve que consultar? Pues el término gnoseología como tratamiento del origen del conocimiento, con el fin de tener certeza si todo conocimiento se origina en la experiencia o en la razón. El ser entendido como verdad en la filosofía presocrática y consultado por su referencia continua en la filosofía primera. El logos, entendida como la razón en filosofía, y es un concepto fundamental en la transición de la mitología a la filosofía. El pensamiento racional, como creciente desarrollo de la individualidad, también lo consulté. El cosmos, entendido como una concepción del mundo imaginario, originario, en sentido metafísico en la antigüedad. Y propiamente de la gnoseología consulté el sujeto como el ser que es autor de sus actos, que responde por voluntad y decisión como observador, y el objeto entendido como una cosa, como una entidad o ser, aquello que es observado.